Buenas tardes. Antes que nada quiero agradecer al comité organizador por haberme invitado y por tener la oportunidad de hablarles un poco sobre la inocuidad, especialmente de los berries, y hablarles un poquito de los temas que me gustan mucho, que son los virus y los parásitos. Nosotros les voy a hablar un poco desde la perspectiva de Estados Unidos, porque obviamente yo trabajo allá, pero creo que independientemente del producto del cual trabajemos, del cual hablemos, los patógenos que nos pueden infectar y que pueden causar enfermedades en humanos ocurren en todas partes del mundo. Este es un trabajo que se presentó una publicación que se presentó en el 2011, ya debe estar saliendo la siguiente presentación pronto, el siguiente paper con los números más actualizados. La razón de ello es que ustedes han estado viendo que al menos en el 2018 hemos tenido muchos más brotes asociados a alimentos que en años anteriores. Si ustedes pueden ver en este slide, norovirus es uno de los agentes causales de diarreas en humanos más alta, seguido por salmonela. Creo que todos, especialmente aquí en México, hemos visto los brotes causados por diferentes productos que han sido exportados de Estados Unidos, pero eso no implica que los productos que son importados a Estados Unidos son los únicos que están afectados por esas bacterias, sino también productos que son producidos en Estados Unidos pueden portar esos patógenos. Salmonella obviamente causa diarrea, causa fiebres. La diarrea puede ser con sangre, vómitos, cefaleas y dolor abdominal. Aquí pueden ver la foto, un escáner de salmonella, y han habido algunos brotes de salmonella asociados a fresas y a arándanos. Sin embargo, salmonella también puede ser adquirido por el consumo de huevos contaminados, carne de gallina o aves, y el peanut butter, que fue un brote que fue muy grande que hubo en Estados Unidos, e incluso que los dueños responsables de este brote están en la cárcel. También los brotes de salmonella han sido asociados a las personas que tienen reptiles como mascotas en sus hogares, y que los niños son los que están más afectados porque se utilizan como mascotas. Aquí vemos una lista de diferentes productos frescos que han sido asociados a salmonella. Kratom es el último producto que ha sido descrito en Estados Unidos, y este es un producto bastante inusual, ya que se podría decir, es un producto afrodisíaco que está siendo consumido por los jóvenes en Estados Unidos, y hubo este brote causado por salmonella. Nuevamente aquí hay otros ejemplos de otros productos frescos que han sido asociados a las diferentes Escherichia coli, con los diferentes serotipos, los más frecuentes el O157H7, pero sin embargo se pueden también observar que hay otros serogrupos que han estado implicados en brotes. La lechuga romaine aparentemente es uno de los productos más difíciles, con el cual estamos viendo más y más brotes cada año. Este año, por ejemplo, tenemos el brote de ciclospora asociado al romaine, que ha sido producido en California. Eso es algo que nos está dando mucho que pensar. Vamos a hablar un poquito más en unos cuantos minutos. Pero nuevamente la lechuga romaine ha estado siempre involucrada en brotes de patógenos en humanos. Aquí tenemos otra tabla sobre diferentes tipos de berries que han sido responsables de brotes. Esta información ha sido colectada de NORS, que es la base que colecciona la información de brotes que son
que son reportables en Estados Unidos. Y aquí pueden ver que hay desde Escherichia coli, todas las diferentes salmonelas e incluso Shigella. Y podemos ver que acá están los strawberries, así como los arándanos involucrados. Uno de los problemas de los productos vegetales que tenemos es la internalización del patógeno al tejido que es comestible, y lo mismo pasa con los estomas. En el momento de la fotosíntesis, los estomas están abiertos y, como podemos ver acá, la contaminación bacteriana puede permanecer en la superficie de la planta o simplemente puede incluso introducirse en la estoma. El problema de esto es si hay algún tratamiento que se pueda hacer para eliminar este patógeno, tales como el lavado con cloro a diferentes concentraciones. Puede ser efectivo eliminando la superficie, pero nuevamente la bacteria puede introducirse en el estomata y volviéndose casi imposible el poder remover el patógeno de esa área. También hemos tenido otros brotes. Esta mañana he estado escuchando reportes al respecto, pero nuevamente han habido varios problemas de salud asociados a productos químicos presentes en las frutas, o en muchas instancias no se determina cuál es el causante del brote, pero que asocia los berries a la infección. Esta bacteria, Listeria, se ha escuchado muy poco en los berries, pero es algo que yo creo que se va a ver más seguido en el futuro, y la razón es cada vez estamos encontrando Listeria en muchos productos que usualmente no eran considerados portadores de Listeria. Sin embargo, estamos viendo más y más muestras que son analizadas, se encuentra Listeria, y estamos viendo más recalls de productos asociados a Listeria. Entonces, el problema es que se puede encontrar en el suelo, se puede encontrar en la tierra, se puede encontrar en muchos productos. La razón por la cual no ha sido reportada todavía en los berries no es sabida, pero de repente vamos a escuchar un poco más de ello en el futuro. Nuevamente hay muchos casos de Listeria reportados en Estados Unidos. El problema de Listeria no es solamente que causa la infección, el problema de Listeria es que causa muerte. Causa muerte en los afectados, y si la persona está embarazada va a causar la muerte del feto. Hay muchos productos que han sido implicados, tal como les dije, y han involucrado a varias compañías que venden estos productos. El norovirus, ustedes ya han escuchado, ya están familiarizados con este virus. El problema con norovirus es que es altamente infeccioso. La dosis infecciosa es mínima, número uno. Segundo, que puede básicamente ser transmitido muy fácilmente. Si una persona está enferma, puede contaminar a superficies, puede contaminar a alimentos, etcétera. Y es una de las causas mayor de hospitalizaciones y enfermedad en Estados Unidos. El otro problema con el norovirus es que afecta no solamente a niños, pero también afecta a adultos y a personas inmunocomprometidas. Las condiciones demográficas en Estados Unidos es que tenemos mucho más ancianos. Los ancianos están yendo a casas de retiro, a casas de atención, a centros de atención permanente, y ellos son los que están siendo más afectados con norovirus. Nuevamente porque la infección esta enfermedad es muy fácil de ser contagiada. El virus es bastante simple, tenemos su composición genética, que es RNA, una cadena simple, y luego este es un icosaedro, es una molécula muy pequeña de 23 nanómetros, y básicamente este material genético está programado para producir la cápside, que es básicamente las proteínas que cubren al virus. La otra cosa interesante de estos virus, a diferencia de las bacterias, es que las bacterias pueden multiplicarse en diferentes productos. Por ejemplo, si la bacteria está contaminando digamos al raspberry, va a poder multiplicarse el raspberry en la superficie de estas frutas.
Sin embargo, en el caso del norovirus, eso no pasa. El norovirus necesita infectar a un huésped, necesita infectar a una célula eucariote para poder multiplicarse. Hay varios grupos, genogrupos que pueden infectar a humanos. El número 1, el número 2 y el número 4 son los relevantes para humanos. El número 2 y el número 4 son zoonóticos, lo cual implica que pueden infectar a otros animales y luego infectar al humano. Mientras que el 3, el 5 y el 6 pertenecen a otras especies animales y no cruzan la barrera de los hospederos. Cuando hablamos de norovirus, estamos hablando de diferentes grupos. Ustedes pueden ver cada uno de estos puntitos corresponde a un diferente tipo de grupo de norovirus. Pero dentro de todo tenemos grupos mayores y tal como les dije, el 1, el 2 y el 4 son los que son más relevantes para los humanos. Esta diversidad genética resulta como consecuencia de que las personas puedan tener una infección que dure mucho más tiempo o menos tiempo dependiendo a la población susceptible. Por ejemplo, en las poblaciones pediátricas o en personas que hayan tenido un trasplante renal, la infección puede estar bastante larga, puede ser más de 1000 días, o sea, es muy larga. Y nuevamente la resistencia a norovirus es consecuencia de una respuesta inmune. Entonces, si la persona no tiene la respuesta inmune para poder responder a esta infección, la infección va a ser larga. Hay varios brotes que se han observado a nivel mundial. Puede estar asociado a agua. Esto pasó, probablemente ustedes han escuchado que en las Olimpiadas hubo un brote masivo asociado a norovirus y por consumo y por uso de agua. La siguiente es, aquí hay otro brote de gente que va a restaurantes y si hay un personal que está infectado, pues muchas personas pueden adquirir la infección como consecuencia de esta contaminación cruzada o contaminación de superficies. Los cruceros son otro problema porque es un ambiente cerrado y si hay una persona que está infectada, básicamente la persona con norovirus va a tener vómitos explosivos y diarreas explosivas. El vómito es el que porta la mayor cantidad de partículas virales. Y si hay una contaminación de las alfombras o superficies o muebles, esto va a ser muy difícil de eliminar, porque el norovirus no se puede eliminar químicamente. El cloro funciona muy bien, pero el problema es que las concentraciones que se necesitan básicamente va a dañar a las superficies. Tenemos aquí un caso sobre la contaminación por norovirus con raspberries que fueron importadas de China. Esto fue en Montreal. Entonces, la contaminación puede ocurrir en diferentes fuentes. Puede ser en hospitales, ya sea persona a persona, por alimentos, o en ambientes que están cerrados, donde puede haber un contacto muy próximo de personas que no están infectadas con la persona que pueda estar afectada. Ahora, el problema con esto es que el inóculo es bastante bajo, bastante bajo. El norovirus es muy resistente a desinfectantes, ese es otro problema, y que puede persistir en el medio ambiente. En Estados Unidos y a nivel mundial hay un control muy alto, como lo mencioné. Norovirus es altamente frecuente, asociado por contacto persona a persona, por alimentos o por agua, y por lo tanto hay varios sistemas de vigilancia que están en funcionamiento. En el caso de Estados Unidos es el CaliCinet, que mantiene el récord del número de casos de diarreas por norovirus. Aquí tengo una tabla de algunos, no todos, algunos de los brotes que se han encontrado con hepatitis y con norovirus. Podemos encontrar que hay no solamente productos frescos, berries, todos estos son asociados a berries de algún tipo, y también asociados a berries congelados.
La congelación del producto no va a matar al berry, por lo tanto es una buena manera en la cual el virus puede ser transmitido de una persona a otra. Es más, en el caso de los laboratorios donde se hace investigación con norovirus, las muestras fecales vienen conteniendo los virus y lo que se hace es se congela la muestra para poder trabajar posteriormente con ellos. Es un buen método de conservación. También hemos escuchado, probablemente ustedes están muy al tanto de esto, un brote que hubo por la fruta de la granada, de las semillas que vinieron de Turquía y que obviamente las personas que adquirieron la hepatitis al consumo de estas semillas de granada tuvieron síntomas que son muy típicos de hepatitis y que pueden afectar al hígado y la persona obviamente presenta un cuadro muy típico de anemia. Tenemos otros casos también asociados a berries, fresas, los smoothies que estaban siendo usados con berries que estaban congelados, fueron procesados, pero contenían el virus y causaron la infección. Nuevamente, más casos, estos son estudios de inactivación, o mejor dicho, cómo se mantiene el virus a diferentes temperaturas de conservación, a congelación, a temperatura ambiente, a refrigeración, y como verán, no hay ninguna reducción, básicamente la reducción es mínima del norovirus. El otro patógeno que quisiera comentarles son los parásitos, en este caso es el Cryptosporidium, que es bastante común, se presenta en el ganado vacuno, ovino, porcino, y usualmente los animales, los terneros son los que están más afectados. El problema de estos animales es que cuando son muy pequeños ellos lo adquieren la infección, ni bien nacen y están excretando quistes por las primeras 2 semanas. Si estas heces llegan a la tierra del campo de cultivo o llegan a las aguas de regadío, pues simplemente van a contaminar el agua y nuevamente van a llegar a los campos de cultivo o a los productos que están cosechando. En este caso particularmente las fresas. La persona con criptosporidiosis desarrolla diarrea. En el caso de niños, la diarrea puede ser muy prolongada. También a los ancianos y personas que están inmunocomprometidas son los que presentan un cuadro clínico mucho más agresivo. La persona con Cryptosporidium puede excretar quistes hasta por 2 meses. Si la persona está inmunocompetente, la sintomatología va a desaparecer durante una semana o 2 semanas, pero sin embargo los ooquistes, la persona está todavía infectada y está excretando estos ooquistes. La dosis infecciosa es muy baja, de 10 a 100 ooquistes, y el problema de una persona, especialmente con niños infectados con Cryptosporidium, el problema más grande tal vez no es la diarrea, sino que una persona que tiene infecciones repetidas es que tiene una falta de desarrollo físico, es una persona pequeña, y el número 2 es que la persona no desarrolla normalmente no tiene un desarrollo cognitivo normal, está por debajo. Hay estudios que se han hecho muestreos de diferentes tipos de productos y aquí ven una lista de diferentes partes del mundo en que Cryptosporidium ha sido aislado de estos productos en particular. Y nuevamente ahí podemos ver los arándanos que también están afectados. Hubo un brote hace algunos años causado por la sidra de manzana. Y aquí vemos la curva epidemiológica, aquí se ve muy claramente que hay 2 picos. Y lo interesante es que si se hace el análisis molecular o parasitológico convencional, se está viendo que hay una distribución de los casos bastante amplia. Sin embargo, utilizando técnicas moleculares se puede diferenciar qué especie es la que está causando la infección. En este caso de la sidra,
vemos que hay dos picos, uno acá y el segundo está presente ahí, y cuando se hace el análisis molecular se determina que Cryptosporidium parvum, que es la especie que es zoonótica, ha sido responsable de una infección, mientras que las otras que están infectadas con Cryptosporidium hominis causan un segundo pico, que es exclusivamente antroponótica, o sea que hubo contaminación fecal humana. El siguiente parásito que tal vez ha tocado más fuertemente a la industria de los berries es Cyclospora, causa diarrea, igual que los otros patógenos, fiebre, vómitos, etc. Y lo interesante de este parásito es que tiene esta característica de autoflorecer, lo cual pareciera que le da una protección adicional a las propiedades del sol, de poder inactivar a los patógenos en el campo. Este parásito está asociado a brotes en agua y en alimentos, y este parásito es relativamente nuevo, se encuentra dentro del grupo de las eimerias. Haciendo análisis moleculares, está dentro de la eimeria de los mamíferos y entre la de las aves. La lección más fuerte que se recibió de Cyclospora fue con Guatemala, cuando los raspberries fueron introducidos a Guatemala, y el problema de ahí era que hubo la combinación de las condiciones ambientales que favorecían la presencia de Cyclospora en el ambiente. El parásito estaba presente en la comunidad, la gente que cosechaba las frutas, y por lo tanto la contaminación del producto se hizo efectiva. El primer brote ocurrió en el 1996, y cuando hubo la alerta fue implicando las fresas producidas en California. Esta es una lección muy interesante, porque no solamente nos enseña que puede existir una confusión y se puede acusar a un producto de ser el portador de cierto patógeno, sino también nos está enseñando que hay muchas cosas que tenemos que mantener en consideración. En el caso de Cyclospora, por ejemplo, el producto no tuvo tiempo para que estos zooquistes se conviertan infecciosos, que necesitan 2 semanas, número uno. Y segundo, si vemos la superficie del producto, esta es la fresa. Aquí vemos las semillitas que se encuentran en la superficie de la fresa, y esta es la superficie de la frambuesa, que tiene múltiples fibras vegetales. Entonces, después de hacer el estudio epidemiológico de este primer brote que estaba asociado a berries, que fue inicialmente implicaron a las fresas de California, luego fue identificado que eran las frambuesas de Guatemala, las cuales eran las responsables de este brote. Sin embargo, en el caso de Cyclospora, son muy limitadas las ocasiones en las cuales el patógeno se encuentra en el producto implicado. En otras palabras, no se encuentran lo que le llamamos el smoking gun. Son muy pocas las circunstancias en las que pasa eso. Entonces, todas estas asociaciones son usualmente epidemiológicas, por lo que consumió cierta persona, porque hubo un evento en el cual las personas que consumieron, que se infectaron, también consumieron los mismos productos. Entonces, esta es una tabla muy antigua, pero yo la uso siempre porque aquí es donde ponemos junto todos los problemas que pueden haber con el asunto de inocuidad y las consecuencias económicas que puede haber cuando hay un brote. En el caso de Guatemala, ellos no producían raspberries, es más, ellos no tenían el producto naturalmente en Guatemala. El producto fue introducido porque era un producto que tenía muy buen precio de venta, y la producción se comenzó a incrementar tremendamente hasta que hubo el primer brote de Cyclospora. En este momento fue cuando el FDA suspendió las importaciones de berries a Estados Unidos
Canadá suspendió sus importaciones de Guatemala y por lo tanto la industria se fue de cabeza. Justo en este momento es cuando México comenzó a producir más y obviamente México produce una buena cantidad de raspberries que están presentes en el mercado mundial. Guatemala, a pesar de todo el tiempo que ha pasado desde el 2000 hasta ahora, no se ha recuperado completamente con el producto de los raspberries. Entonces, el problema de un brote puede afectar no solamente a una compañía, a un solo producto, sino puede afectar a todo un país. Es por eso que es tan importante la trazabilidad, porque así hubiera un brote, si es posible determinar cuáles son las granjas que están implicadas, no necesariamente toda la producción del país va a ser afectada. En este caso pasó eso y el producto fue completamente, o la industria fue completamente destruida. Durante esos años que hubo, que la industria de los raspberries en Guatemala se fue de cabeza, vemos acá toda la lista de brotes que hubieron. No puedo ver en esta pantalla, así que tengo que ver acá abajo. La mayoría de los brotes que fueron causados por raspberries estaban acá. Hubieron algunos casos de lechuga, de albahaca, pero la mayor parte de ellos fueron causados por los raspberries. La otra cosa interesante que ha pasado hace algunos años es que Canadá decidió hacer un estudio, un survey study, y compraron vegetales verdes, frutas de ensaladas, que la mayor parte eran de Estados Unidos, algunas fueron de México y otros producidos en Canadá. Lo interesante es que encontraron Cryptospora, Cryptosporidium y Giardia en estos vegetales. Entonces, eso da mucho que pensar, porque nosotros consideramos que Ciclospora no es endémica en Estados Unidos. La mayor parte de los casos que hemos observado son de productos que han sido importados y que han sido consumidos en Estados Unidos. Sin embargo, esta información da mucho que pensar, porque si estos productos que supuestamente han sido producidos en Estados Unidos y contienen estos parásitos, ¿qué nos está diciendo? Si el parásito está circulando en Estados Unidos o es que estos productos están siendo producidos en algún otro lugar, pero están siendo empacados en Estados Unidos. A partir del 2013, si ustedes están siguiendo los problemas de inocuidad, probablemente han escuchado que tuvimos 2 brotes de ciclospora en el 2013. Uno estaba asociado a las vegetales que son utilizados para ensaladas, y el segundo brote fue causado por el cilantro, que fue producido en Puebla, aquí en México. En el 2014 nuevamente hubo otro brote, y este brote también fue asociado al cilantro de México. En el 2015 tuvimos más casos. Ahí en realidad no se pudo determinar mucho, se sospechaba que era cilantro, pero no hubo evidencia suficientemente sólida. En el 16 y en el 17 nuevamente tenemos muchos más casos. En el 17, el año pasado, tuvimos más de 1000 casos, pero que sin embargo no hubo la opción de determinar cuál era el agente que causó esta infección. Probablemente también saben que este año tenemos 2 brotes que están ocurriendo en Estados Unidos. Uno asociado a ensaladas producidos en McDonald's, y el otro producido a vegetales que han sido empacados y que han sido vendidos en estaciones de gasolina o en tiendas pero en las cuales estos paquetitos te mantenían el brócoli, el coliflor y zanahoria. Esos 3 productos son completamente inusuales a lo que nosotros hemos observado. Todos los productos que han estado asociados a los brotes de ciclospora han sido productos vegetales frescos que están siendo cultivados cerca al suelo, o que son las frutas, pero nunca hemos tenido estos 3 productos que están asociándose este año.
Lo interesante es de que en el caso de McDonald's, por ejemplo, este año el FDA ha indicado que han encontrado el parásito en las ensaladas. O sea que ese sí es un problema bastante grande. Es más, si no me equivoco, ya tienen más de 400 casos de personas con ciclosporiasis que han consumido ensaladas en McDonald's. Y el número de estados que están siendo afectados también se ha incrementado. Aquí tenemos una lista de diferentes berries que han sido causales de brotes. Nuevamente, antes del año 2000 tuvimos muchos casos de berries que fueron responsables de brotes de ciclospora, y ahí tuvo una época de muy pocos casos reportados, pero que sin embargo durante esos años todavía estamos viendo ciclospora en los berries, en los raspberries, en los arándanos y las fresas. Entonces, ¿cuáles son los challenges que tenemos con los berries y con los parásitos y con los virus? Número 1, que los trabajadores de campo pueden ser muy fáciles portadores de estos patógenos. La razón es que las personas que están infectadas con los virus y con los parásitos no necesariamente tienen que ser sintomáticas. En otras palabras, una persona puede verse sana, pero puede estar excretando los virus y los parásitos. Obviamente, si una persona tiene diarrea, no debería estar en el campo. Las personas deberían tener protección personal. La educación sobre inocuidad es lo más importante, la mayor prevención que pueden tener en los campos de cultivo. Supongo que la mayoría de ustedes está involucrada en lo que es la inocuidad, y este es el punto más clave en todo lo que se puede hacer para prevención, es eso y la calidad de agua, obviamente. Los contenedores, cuchillos, cualquier herramienta que tengan para cosechar los productos también son claves, y también es importante la salud de la comunidad. Esto fue lo que falló en Guatemala, y esto creo que es algo muy importante que ustedes están controlando acá. La razón es que en Guatemala el parásito ya tenía residencia en Guatemala. El producto se cosechaba en la época donde ciclospora estaba en pico, número 2, y las condiciones higiénicas no estaban presentes. Acá en México el cilantro, por ejemplo, se cosecha en esa época. Entonces, si las personas que están trabajando en el campo están infectadas, pueden muy fácilmente contaminar los productos. Esto no creo que lo vean en ninguno de sus campos de cultivo, pero obviamente si el agua está contaminada, si las tierras están contaminadas y el producto está en contacto con la tierra y las aguas, pues el producto va a estar contaminado. Ahí no hay nada que discutir. Igualmente la calidad de aguas, el agua que se utiliza para irrigación, el agua que se utiliza para aplicación de pesticidas tiene que ser de buena calidad o el producto va a ser afectado. Cuando hablamos de calidad de agua, tenemos que tener en cuenta que el cloro no va a matar a los virus y no va a matar a los parásitos a las concentraciones que se usan en el campo. Tienen que ser concentraciones muy altas. Entonces, esa no es en realidad una solución muy práctica para el control de estas patógenos. El uso de agua de superficie es también otro problema porque puede haber la introducción de norovirus por diferentes animales silvestres, o en el caso que no hubiera las adecuadas condiciones de higiene o sanitarios, pues el agua puede contaminarse fácilmente. Esto es muy importante. Los berries, ustedes saben que ni bien se cosecha, eso va al mercado y es consumido. Es muy inusual que la gente lave los raspberries. Es más, nadie lava raspberries. Entonces, la mano que recogió el producto es la mano que puede contaminar directamente al producto y enfermar a la persona que consume el producto. Entonces, nuevamente volvemos al punto de la educación. Si esta persona no sabe que tiene que mantener las condiciones higiénicas adecuadas, pues el producto va a estar contaminado. En la calidad del agua, tal como les indiqué, si no hay un buen sistema de agua disponible para que el trabajador pueda lavarse las manos, no hay jabón, entonces tenemos un problema. Las condiciones, los baños, si los baños no son adecuados,
pues la persona de todas maneras, especialmente si la persona está con diarrea, va a necesitar usar el baño. Si el baño no está asequible o el baño no está en las condiciones adecuadas, pues va a haber contaminación ambiental y va a haber contaminación de las aguas. Esto no aplica a ustedes, pero sí aplica a los productores de cilantro o a los productores de lechuga, por ejemplo. Si el agua se están usando agua clorinada o agua con ácido peroxiacético, pues el problema es que esos productos no matan a los virus ni a los parásitos. Entonces este es otro problema, es un reto en el cual sabemos que esta no es una alternativa para el producto que se está cosechando. Entonces, nuevamente volvemos al punto de la prevención. El químico no va a eliminar al parásito, sino la prevención es la que va a prevenir que el parásito o la bacteria o el virus se introduzca al producto agrícola. Nuevamente regresamos al asunto del personal. Si el personal no tiene las condiciones higiénicas adecuadas, esta agua puede contaminarse fácilmente. Esta agua supuestamente es transparente, pero no está transparente. Entonces, nuevamente, tiene mucho que ver con las prácticas que se utilizan durante el procesamiento o el empaque de productos, con qué frecuencia es que estas aguas están siendo cambiadas, con qué frecuencia se está aplicando el desinfectante, no necesariamente para los parásitos o viruses, pero para otros contaminantes que puedan estar presentes en estos vegetales. Nuevamente, esto, a pesar de que no es una práctica que debería mantenerse, ocurre, y esto ocurre básicamente en todas partes del mundo. Los animales domésticos y animales agrícolas no deberían estar cerca a los campos de cultivo. Niños no deberían estar cerca a los campos de cultivo. Es más, si hay algún trabajador que trae a su niño al campo, no es tan muy buena idea, porque el niño puede ser portador de enfermedades como la madre está atendiendo o el padre está atendiendo al niño, pues los campos de cultivo pueden contaminarse. Mascotas no deben estar presentes en los campos de cultivo, y eso es lo que cada vez que vengo a mí me impresiona tremendamente. Las condiciones en el campo de cultivo, las prácticas agrícolas que tienen acá son fabulosas. Cada vez están controlando mucho mejor, y es lo que a mí me impresiona mucho, es que aún no hemos escuchado ningún caso de ciclospora causado por los berries producidos en esta área. Y considerando que es una área endémica, es muy favorable no escuchar de brotes de ciclospora. Nuevamente, si hay animales silvestres que entran a los campos de cultivo, pues pueden ser portadores de norovirus, pueden ser portadores de Cryptosporidium y otras infecciones, otras enfermedades, Salmonella, E. coli, etc. Entonces, el control de animales silvestres es crítica. Nuevamente, esto lo repito 1000 veces y lo voy a seguir repitiendo 1000 veces, la higiene personal. Muchas veces decirle a una persona, lávate las manos, pues todos sabemos que tenemos que lavarnos las manos, todos sabemos que tenemos que usar jabón, todos sabemos que tenemos que secarnos las manos. Pero mientras uno no le enseñe a una persona qué es lo que pasa con el lavado de mano, es cuando recién se causa el efecto. Nosotros hacemos esto con niños que vienen a hacer campamentos en el verano en la universidad. Y les decimos a los niños primero que pongan sus manitos en placas de agar, y luego los mandamos a que se laven las manos. Nuevamente les hacemos poner sus manitos en otras placas, luego los mandamos de nuevo a lavarse las manos y nuevamente poner esto. Cuando un niño ve, o en este caso cuando un trabajador ve que sus manos inicialmente estaban así, pero cuando se lavaron las manos se redujo la cantidad de bacterias exponencialmente, y cuando se hace un buen lavado de manos realmente se eliminan los gérmenes, es un mensaje muy fuerte, muy poderoso. Y si bien estos no necesariamente son patógenos que puedan causar infección, es un buen indicador de la calidad de lavado de manos que se están realizando en el campo. Así que si pueden hacerlo esto con los trabajadores del campo, sería algo ideal,
porque realmente van a entender por qué es que se tienen que lavar las manos. Obviamente esto no lo podemos hacer con salmonela, ni con listeria, ni con E. coli o ninguno de los patógenos que tenemos, pero nuevamente es importante que la gente sepa que cuando uno se lava la mano, efectivamente hay un efecto de reducción de los gérmenes en las manos. Finalmente, los productos con los que ustedes están trabajando, o sea, yo le puedo hablar a alguien que crece, que siembra cilantro, una persona que trabaja con lechugas, y hay muchas intervenciones que se pueden hacer para la prevención de que los microbios, que los gérmenes sean introducidos en estos productos. Lo que ustedes siembran es básicamente esto, las bolitas de Navidad, que se caen del árbol y ¡paf!, ¿no? Son muy frágiles porque nuevamente se colectan con las manos. Segundo, los berries normalmente no son lavados, no son cocinados, y si son cocinados ya está, el asunto está resuelto. Pero no todo el mundo le gusta comer la fruta cocinada, ¿no? O sea, tiene que ser comida cruda. Lavar, si es que la pueden lavar, probablemente no puedan eliminar los patógenos que están presentes. Ya les mostré la figura, los scannings del raspberry, por ejemplo, que por mucho que las laven es como lavar el cabello de una persona. Muy difícil de remover cosas por ahí. Y nuevamente que si nosotros estamos contando en que la congelación va a matar a los patógenos, pues eso funciona para los parásitos, pero no funciona para los virus y tampoco funciona para las bacterias. Nuevamente, el lavado de mano, muy importante, y tener en cuenta que las desinfectantes que nosotros muy confiadamente utilizamos para eliminar los gérmenes, tienen su valor, pero es muy limitado, no mata a los gérmenes que nosotros estamos tratando de controlar. Nuevamente, es un producto, con lo que ustedes trabajan es un producto altamente susceptible a todo. Entonces, la educación es tal vez la defensa más grande que tengan, y la prevención, especialmente con el lavado de manos y obviamente con la calidad de agua de irrigación que están utilizando. Eso es todo lo que tengo que decirles. No sé si tienen alguna pregunta para mí. Gracias.